Nacionales, por eso se suma a la mesa Lea Parisi, que métete bien porque no te veo bien en la cámara. Ahora que veo. En la cámara para el Más, otro lado. ahí está. Ahí estamos. Ahí está, que hoy nos trajo una invitada muy particular y especial a la mesa, María Elena Sánchez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te dicen, Bienvenida. Elena Huele está perfecto. Elena, que sos abogada, Exactamente. magíster en Relaciones Internacionales. Correcto, de la Universidad de Buenos Aires. De la UBA, perfecto. Bueno, Lean, esta es tu columna. Bien. Y aparte, algo que me dijiste recién, que una de las voces que anuncian tu separador es tuya, Elena. Sí, yo hablando en árabe. Hermoso, me encanta. Por eso, no solo una colega, sino una gran amiga. Bien. Para mí, una de las personas que más sabe del tema de Medio Oriente, lo tengo que decir. Entonces Bueno, me parecía importante como traerla invitada porque, como bien dijo Javi al principio, hay mucha gente que habla, pero también hay mucho desconocimiento. Claro. Entonces es importante que traigamos gente que esté más metida en el tema y que nos pueda brindar información fiable, ¿no? Y que nos explique un poco el conflicto, que nos diga de qué va, cuáles son las dificultades, cuáles son las posibles resoluciones, no sé. Y bueno, por eso me parecía interesante traerla a Ellen, que justamente su tesis de maestría también está vinculada a la resolución del conflicto. Entonces, como qué bueno, buscando resoluciones, buscando respuestas. Sí. Por eso me parecía como interesante traerla para que nos cuente, nos explique un poco y también charlar, abrir las preguntas, digamos, que lo hagamos como dinámico. Nosotros, Elena, presentábamos el tema cuando arrancamos el programa. Perdón, me voy a acomodar. Cuando arrancamos el programa, que es un tema, la verdad que muy sensible. Digo, sobre todo nosotros que estamos tan lejos de donde sucede el conflicto y donde obviamente siempre la información que vamos a tener es sesgada desde los medios y siempre de un lado o del otro, ¿no? Y ya directamente así cocinada la cuestión. Decir, vos estás a favor de esto y de esto. Vos sos bueno o vos sos malo. Sí. Y cuando sabemos que en realidad la historia trae muchos años y desconocemos muchísimo. Muchas veces nos pasa que no conocemos la historia de nuestro país, de Argentina, que es un adolescente todavía en el mundo histórico del mundo, justamente de la Tierra. Así que queremos empezar a desmigajar o tener un poquito más amplitud sobre la información sobre el conflicto en Medio Oriente. Bueno, para eso te convocamos. ¿Cómo entramos al tema del conflicto ¿Cómo se puede ingresar en Israel-Palestina? Bueno, ¿no? Primeramente, muchas gracias y especialmente gracias a Lean por el tiempo y por la invitación. A ver, yo creo que primero hay que empezar el tema desde el abordaje de que esto no arranca el 7 de octubre del año pasado. Claro. Eso ya creo que es lo principal. Tampoco es justo decir que el problema empieza con la formación del Estado de Israel en 1948, el 14 de mayo de 1948 con la resolución 181 de Naciones Unidas, porque tampoco es justo hablar de esto. La región es una región muy convulsionada, donde han pasado diversos imperios, estuvo, los bizantinos, el Imperio Otomano. Si bien no quiero hacer como una clase de historia, porque podemos estar décadas hablando de quién estuvo ahí primero, y que es siempre un poco la chicana de este conflicto, es quién estuvo ahí primero. Claro. La realidad que más justo es empezar a pensar todo esto desde Europa. Bien. ¿Esto por qué lo digo? Porque en 1897 se hace el primer congreso sionista en Europa, en Basilea, en Suiza, que tiene un personaje que es central en la historia de la Palestina histórica, que es Theodor Herzl. Este era un judío, irónicamente ateo, porque también eso es algo que siempre me gusta hacer mucho hincapié, que la gente piensa, esto es un conflicto religioso. Claro. No, esto no es un conflicto religioso, porque de hecho los fundadores del Estado de Israel, de la concepción del Estado moderno de Israel, eran ateos. Ben Gurión, que fue su primer ministro, todos ellos eran ateos. Si bien es cierto que tiene una rememorancia religiosa para ambas religiones, o sea, en realidad para las tres religiones, porque estamos hablando de los cristianos, de los musulmanes y los judíos, no podemos decir que es un conflicto netamente religioso. Sí tiene esta fuerte idea religiosa, esta añoranza de la liturgia judía, pero no es religioso. Como yo bien explicaba antes, con el primer congreso sionista en Suiza, se empieza a concebir la idea de un lugar para los judíos. ¿Por qué? Obviamente por la persecución histórica del pueblo judío, los pogrom, todo lo que ha sido los guetos, tanto en Rusia como en la Europa, y surge efectivamente de una necesidad, obviamente que válida y necesaria para el pueblo judío, de tener un lugar donde no los
persigan, donde no hagan una limpieza étnica de todo un pueblo que se merece el respeto como Sí. todos. Entonces, bueno, en 1897 se celebra este primer congreso y se dice, hay que hacer una tierra en la región de Palestina. Sí. Hubo otras alternativas, otra era Uganda y otra era la Patagonia Argentina. No Ah, sabía mira eso. ese datito Pequeño que detalle tiraste. que la gente no piensa, pero sí, De en un eso se momento habló, se pensó... de sí. eso se habló en Sí, este era, Congreso Sionista en- exactamente, en fue Suiza. siempre se habló de o Uganda o si no directamente la Patagonia Argentina, porque efectivamente era una tierra Despoblado. despoblada y aparte... Ponele, porque hay mucha discusión también sobre eso, Bueno, ¿no? Eso o somos Siempre. la tierra prometida también. Bueno, en parte lo somos también. También lo somos, sí. No, obviamente que esto era inviable porque hay un vínculo de la religión judía Claro. con la Palestina histórica, especialmente lo que se llama Jerusalén, porque ahí efectivamente estuvieron hubo un tiempo que fue importante y es importante para el pueblo judío la tierra de lo que se llama el Sion. Claro. Lo que pasa que había un detalle importante de esta tierra, que esta tierra se iba a formar cuando hay una especie de metáfora del judaísmo, de creencia del judaísmo, que Israel se iba a formar para los judíos cuando vuelva el Mesías. Claro. Pero bueno, esto no sucedió y lo que fue la mano del ser humano. Por eso siempre está discutido para los judíos ortodoxos si validar o no el Estado de Israel, porque el Mesías no vino y formamos un Estado mira. moderno, que ha tenido diversos problemas, porque el Estado de Israel es una especie de mediación entre los judíos ortodoxos y los judíos seculares. Por eso es obligatorio en Israel respetar el Shabbat, por más que es un Estado, lo que se llama, bueno, está la ironía de llamarlo la única democracia de Medio Oriente, pero en realidad no es una democracia, es un Estado que es una etnocracia, porque hay una minoría que maneja el Estado, que ya obviamente es mayoría, o podemos discutirlo porque actualmente estamos 50 y 50 con los palestinos y los israelíes, pero son los que controlan todo el territorio de la Palestina histórica. ¿Qué es la Palestina histórica? Bueno, es la tierra que forma parte del Estado de Israel y lo que se presume que iba a ser el Estado palestino, que no se formó. No se formó el Estado palestino. Y decís que se presume porque se presume que iba a ser el Estado palestino. Porque, a ver, todo esto viene ya cuando se empieza a formar, empieza a haber problemas con esa región donde convivían. En un momento se empezaron a ir muchos judíos escapando de Europa, cuando el punto culmine fue con la Shoah. ¿Qué es la Shoah, perdón? Con el Holocausto. El Holocausto. El Holocausto, Shoah es la palabra que se utiliza para designar el Holocausto. Obviamente que los palestinos ayudaron en su momento a los judíos. A ver, cuando yo hablo de palestinos es importante entender que el palestino que se habla antes de 48 no es lo mismo que se habla ahora. Bien. Porque otra chicana de la discusión es decir, no eran palestinos, eran árabes, eran beduinos que estaban en la región. Lo que pasa es sí, es cierto. Claro. Pero tenían una característica particular que los decían distintos al árabe sirio, al árabe jordano, al árabe de Egipto. No es lo mismo. No era un Estado, efectivamente, porque esta concepción de Estado es una concepción moderna, Claro. si se quiere llamarlo, Claro. porque esas tierras estuvieron, previo a la formación del Estado de Israel, que lo decide la ONU en 1948, previo a eso estaban los ingleses, que también controlaban la región de Egipto, controlaban Irak y parte de la Jordania actual, todo controlando esta región, y previo a eso estaban los otomanos que caen durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, Elena, en ese sentido, no es un conflicto religioso, es un conflicto Territorial, exactamente. La idea de Palestina o el conflicto palestino-israelí hay que pensarlo como un proceso colonial, porque es eso lo que sucede. Claro. El concepto era lo que se habla en este congreso sionista, es era un pueblo que no tenía tierra, con la frase era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Bien. Pero efectivamente había, Claro, ahí había había pueblo, gente, y había había pueblo en mucha esa tierra. gente. Ahí a mí la duda que me surge es, no podemos estar en contra de la necesidad de un Estado y de una tierra para Israel. Para mí la pregunta ahí es, ¿a costa de qué? ¿no? Bueno, sí, es la famosa de, ¿pero a qué costo? Claro. Porque la realidad es que cuando Inglaterra le promete a los judíos europeos, le promete la tierra de Israel, le pone una condición, que esa condición no se cumple, que tenían que respetar a la población nativa. Claro. No dice a los palestinos, no dice a los árabes, dice a la población nativa. Porque también hay una realidad. No solo hay palestinos ahí, tenés Claro. palestinos armenios que escaparon del genocidio turco,
si uno cuando conoce Jerusalén, y yo tengo la suerte de conocerla muy fuerte, Jerusalén es una ciudad que amo, uno encuentra que está dividida en 4 la Jerusalén antigua. Vos tenés la parte palestina cristiana, la parte musulmana, la parte judía y tenés la parte armenia, porque no son solo... Claro. Esto, la gente tiende a pensar que solamente hay musulmanes, pero no hay solo musulmanes. De hecho, Jesús era palestino y era un judío palestino. Claro, claro. Lamentablemente nosotros estamos colonizados por una concepción de todo esto y se nos enseña que, bueno, era un judío y punto, no se te dice ni dónde estaba, y cuando se reivindica las luchas del pueblo palestino se la desconecta mucho de esta cuestión de los cristianos de la zona, que son cristianos orientales. Obviamente que su liturgia, que sus historias, que su forma... Son distintas claro. del católico apostólico romano Claro. tradicional de acá, pero cristiano al fin. Claro, claro. Primo hermano de nuestro Papa, Sí, y entonces la misma fe. Entonces se desconecta mucho esto. Es verdad que en su mayoría son musulmanes en la región, pero existen muchas más cosas. Existen los drusos, que hay todo un debate de si son o no musulmanes. Existen los cristianos palestinos, que es muy fuerte. De hecho, irónicamente, para conectarlo con Latinoamérica, podemos pensar en el caso de Chile. Chile tiene una gran población palestina, el famoso Club Palestino, que son cristianos palestinos, Claro. de las regiones de Betlehem y de Beit Jala. Beit Jala es la famosa Belén de la Sí. liturgia católica. Ajá, ajá. ¿Y por qué Porque- Palestina no está reconocida como un Estado Voy a independiente? apuntar lo mismo. Porque nunca pudo serlo. Pero ¿y por qué la ONU, así como hizo con Israel, les dijo, a partir de hoy, 14 de mayo de tal año, son Estado? ¿Por qué no se los declaró? Porque no ha tenido los medios económicos ni ha tenido el apoyo. Ahí tenemos un mapita, no sé si esto lo trajeron. Buenísimo, ustedes. sí, sí, sí. A ver si lo podemos no poner hemos más tenido. grande. A ver, los palestinos no han tenido apoyo tampoco de la comunidad internacional. Eso es cuando yo hablaba de la formación del Estado de Israel 48, cuando se forma el Estado de Israel el 14 de mayo, que lo estipula las Naciones Unidas, perfecto. Tiene que haber un Estado judío, tiene que haber un Estado palestino. ¿Qué es lo que es Israel? Obviamente con esta idea de que tienen que respetar a la población palestina. No lo hace, se comete lo que se llama la Nakba. La Nakba es la palabra árabe para designar la catástrofe palestina, donde más de 700.000 palestinos son desplazados de la región. Ciudades enteras como son Lod, toda esa zona, que sería la típica parte costera de arriba de la franja de Gaza, sería la parte Claro. occidental, si se quiere decir, de la región, es desplazada y se forma la primera ola de refugiados palestinos, que van a la región de Siria, que van a Jordania, que van al Líbano y Egipto. Las poblaciones palestinas más que nada están en Jordania y en el Líbano. Esto es lo que primero se forma. Obviamente que los palestinos no se quedan contentos con esto, porque ¿cómo me van a sacar a mí? Se le discute mucho a los palestinos por qué no aceptaron esto. Y a mí me gusta siempre pensarlo como una casa. Esta era tu casa, entonces a vos te sacan y te dicen, bueno, mira, te podés quedar con el baño y la cocina. Ahora sí, pero no me saques. Me están cagando. Claro, el baño y la cocina, no, la casa es toda mía. Entonces, bueno, se empiezan a ver una serie de problemas en la región, porque aparte también ya existían judíos. Hay una idea de que el judío solamente es el judío ashkenazi, pero hay muchos tipos de judíos que forman después toda la región. Antiguamente han vivido judíos árabes, que el idioma que hablan es el árabe, que toda esa historia es fuertemente relacionada a la historia de Palestina. Hay judíos también de la región del Golfo, que después ya van para Israel, que actualmente ya tiene una semi-implosión adentro de la sociedad israelí, porque está dividido en muchas formas. Tenés el judío blanco, que es el ashkenazi del europeo, tenés el judío árabe, y eso va configurando estratos sociales. Si uno estudia el ejército de Israel, va a ver que los que están en la cabecera nunca son los negros, no es el judío etíope. Obvio. Vas a ver que ya tiene una discriminación racial per se el Estado de Israel. Entonces, bueno, los palestinos, ni tampoco todo el mundo árabe acepta esto. Claro. Dice, no, vos acá me estás formando un Estado que no tiene nada que ver con nuestra región, es una concepción europea, nosotros queremos ser libres. Ya el imperio, estuvimos bajo el Imperio Otomano, no. Queremos nuestro país, los palestinos somos distintos, tenemos otra tradición distinta, gastronomía distinta, formamos parte del mundo árabe, efectivamente, pero somos distintos. Los palestinos no se le permite y empieza una serie de guerrillas, de problemas, que no se configura, que les falta fuerza. Obviamente siempre con el apoyo
Israel siempre ha tenido de antaño el apoyo de Inglaterra, que fue quien le prometió esta tierra a los judíos Vos europeos. decís que es Inglaterra la ¿Y que Estados Unidos? determina, Claro, ¿qué rol cumple hoy? No, Estados Unidos ahora cumple un rol más que central, pero de antaño fue Inglaterra. acá en Sí. este congreso sionista donde definieron, Sí. bueno, tu tierra, qué piola, ¿no? ¿Y por Sí, qué no sí, dieron sí. ellos pedazo Claro. de su tierra? Perdón, que ah, me limite a estas cosas. Hay mucho pero- chiste con eso, sí. Claro. A lo mejor para repasar, digamos, esto formaba parte de una colonia inglesa, o sea, formaba parte de una colonia inglesa y por eso Inglaterra tiene un rol central en esta primera parte del conflicto. Después, Elena ahora probablemente lo explique Sí, sí, mejor, ya lo comentó, pero sí. la incorporación de Estados Unidos tiene que ver con que es una zona nodal de disputa y Estratégica. en el mapa geopolítico, digamos, tiene unas implicancias muy grandes. Entonces, por eso Estados Unidos se mete fuerte en la región y ayuda a Israel, sobre todo en términos armamentísticos. Sí. A ver, yo nunca sé si es el papá de Estados Unidos o Israel es el papá de Estados Claro. Unidos. Nunca sé cómo definirlo, pero obviamente que es muy fuerte porque les conviene y también sirve para tener, a ver, controlados, si se quiere llamar toda esta manga, esta horda, los orcos. Sí, claro. Claro, Los totalmente. orcos de la región. ¿Y Claro. por qué crees que este conflicto cala tan hondo en otras latitudes? Digo, en Argentina vos prendés la televisión y ves canales de televisión con la bandera israelí puesta Bueno, sobre el escritorio y hay mucha militancia también de la causa palestina, digamos. ¿Por qué esto? Porque hay muchas causas injustas alrededor del mundo. Esta en Argentina al menos, que desde lo que conocemos, cala hondo. ¿Por qué crees que ocurre eso? Y por dos motivos. Primero, porque la comunidad judía en Argentina es muy grande Sí. y es una comunidad judía ashkenazi, que es lo que yo les planteaba desde el primer momento. Ashkenazi, ¿qué sería Sí, eso? de Europa del Este. Europeo. Sí, el judío europeo y también de Rusia. El típico que lamentablemente ha sufrido la Shoah, el holocausto, los pogroms, que viene de toda esa reminiscencia, que también, detalle de color, hay mucho problema porque los judíos de esa zona no están acostumbrados ni al clima de la región, ni a la tipo de pastura de los animales. De antaño siempre ha habido el cordero en la región, pero el judío ashkenazi que va quiere tener vaca. Claro. Y es un problema también ecológico, Claro. porque Claro. no es, el plantar papas no es tan fácil. Claro. Eh, Muy impuesto, digamos, ahí, ¿no? Muy plantado. es que exactamente, es un proyecto colonial plantado. Eh, Bueno, y acá con Argentina, entonces el vínculo, porque la verdad es que estamos viviendo en este momento que hubo un caso la semana pasada. Sí, en sí, Palermo. en Palermo, en Belgrano, sí. Una discusión, bueno, Belgrano es muy fuerte también, Sí. ¿no? Sí, yo no sabía eso, pero me explicaron que sí, como están, hay escuelas judías, hay colectas Sí. yo me quedé, como no lo sabía, la verdad vivo en otro mundo, claramente, de un lado del sur de la ciudad, donde no sucede esto, y en todo caso vos ¿Colectas para quién? ¿Para Israel? Sí. tranqui. Sí, las escuelas lo hacen. A ver, primero nos toca a fondo por dos cuestiones. Como bien dije, la comunidad judía sionista es la concepción política porque hay que separar mucho esto de el judío como tradición heredada de una religión, de una identidad, con el judaísmo político, que es el sionismo. Que también, bueno, no voy a entrar en esa discusión porque vamos a estar Sí, toda sí, la sí, vida, no, algún pero hay momento. muchos tipos de sionismo. Pero bueno, el sionismo a secas es esto de la idea de que es la tierra prometida para el pueblo de Israel y punto. Esa zona hay que sacar los árabes, porque también es muy importante lo discursivo, no se les llama a los palestinos, se les llama los árabes que están ahí. Bueno, la cantidad de judíos que tenemos en la región y también porque nuestro presidente actual tiene una semidevoción Claro. religiosa, espiritual, o no sé Pero cómo no llamarla. heredada, porque Inventada. No, Inventada. no sé, inventada. Implantada Mira, también, ¿no? Sí, la verdad yo no sé, no soy psiquiatra, no sé qué Ojalá. delirio místico tiene nuestro presidente, pero sí, tiene una devoción al judaísmo y al judaísmo político, porque obviamente Claro. que el judaísmo como tal Claro. religión, los valores humanitarios, maravillosos, hermosos, pero él cala en lo rancio del judaísmo, Sí. que es este sionismo político. Claro. Y después porque, bueno, es quien tiene el sartén por el mango, Israel, que a quien lo protegen lo protege Europa, porque Europa tiene un rol importante en todo esto. Sí, también me parece importante agregar que para nosotros desde Argentina, digamos, Argentina sufrió 2 atentados Sí. en la Embajada de Israel.
y en la Daia, por lo tanto también, digamos, hay como un vínculo sentimental de un lado del mostrador y del otro lado del mostrador, a lo mejor de las corrientes más progresistas, tenemos un anclaje colonial en Malvinas, por lo tanto la cuestión territorial también para nosotros representa un vínculo sentimental con las causas justas respecto al territorio, y por eso me parece que desde el progresismo es importante sostener estos lugares, ¿no? Como políticamente estar anclados desde ese lugar, decir, bueno, nosotros tenemos un anclaje colonial en Malvinas, respetemos a los otros pueblos que que se ven invadidos también en su territorio. Sí, creo que no solo por eso, sino porque nuestra propia concepción de Argentina es una idea colonial. Nosotros hemos desplazado los pueblos originarios. Sí, claro. También, sí. No hay que olvidarnos de esto. Es verdad que no tenemos las características que tiene Israel, pero tenemos reminiscencias a tal este cual. tipo de limpiezas étnicas. Sí, es que hay un reclamo de 500 años de invasión y colonización de los pueblos originarios. Y, Exacto. Y es como, bueno, ¿cómo se solucionan estas cosas? Y quizás, no sé si haya solución. No sé, Bueno, eso te lo dejo a vos, que te Claro, hay estudiando. posibilidad de una coexistencia, hay posibilidad de fin de violencia pensando a futuro. A ver, yo soy muy romántica en ese sentido y sueño con una tierra para ambos pueblos. Obviamente que lo que se vive actual es una limpieza étnica, es un apartheid. Actualmente Netanyahu está imputado por la Corte Penal Internacional, limpieza étnica, crimen de lesa humanidad. Yo sueño con Estado para ambos pueblos, o para varios pueblos, porque como bien dije al principio de la charla, no existen solo los palestinos y los israelíes. Hay un crisol que también se merece ser respetado. Son muchas las ideas que yo tengo en mente, que sueño que, ojo, quiero dejar en claro que no son mías estas ideas, yo no inventé nada. Vienen también de la tradición judía con pensadores como Martin Buber, que ya antes de la formación del Estado de Israel pensaban una solución para ambos, porque no todos los judíos decían, acá no hay nadie, es una tierra sin pueblo para un pueblo. No, muchos decían, no, che, pará, yo acá soy palestino y soy también judío, una cosa no quita la otra, entonces quiero una convivencia donde haya ambos pueblos. También está la idea de una solución plurinacional, que se vea reflejada la diversidad que hay en toda la región, porque aparte también no nos olvidemos que Israel no solo ocupó la parte toda la Palestina histórica, que cada vez se come más, ahora desde el 7 de octubre se empezó a comer el norte de la Franja de Gaza, masacrando al pueblo gazatí, ocupando sus tierras y llevando a cabo una política de genocidio. Pero también, bueno, Israel ocupó la parte de Siria, ha tenido dimes y diretes con Egipto, ocupando el norte, el Sinaí. También tenemos el desplazamiento continuo de los beduinos de la zona, que veían toda la región desértica, que cada vez se les cerca más y están en un corralito, los palestinos beduinos. Hay muchas identidades. Yo creo que lo mejor, bueno, no depende de mí, porque quien tiene el sartén por el mango es Israel. Yo puedo teorizar y puedo decir lo que añoro. Yo la verdad que creo que lo mejor sería compartir esa tierra, compartir la llamada tierra de Canaán, porque si no va a ser siempre repetir la historia, porque la limpieza étnica que se llevó a cabo en 48 va a ser la misma, si hay que sacar a los israelíes, que también ya están ahí, ya llevan 3 generaciones, ya han desarrollado un lenguaje y un arraigo a la tierra. Elena, vos dijiste que Israel tiene la sartén por el mango. ¿Por qué es eso? Y porque son los que tienen el territorio, controla todo, tienen también, es un ejército fuerte, con lo apoya a Estados Unidos, lo apoya a Europa, especialmente a Alemania. Luego de que cae el nazismo y se genera la idea de Israel, Alemania empieza a pagarle a los sionistas, que hasta el día de hoy le sigue pagando una indemnización de guerra, que todo eso va a Israel. A ejércitos, a prepararse. Va todo, a ver, mismo los estadounidenses pagan una cuota de sus impuestos que va al ejército de Israel. Que eso no sucede en el caso palestino. Claro, sí, claro. Y también hay una realidad, yo quiero dejar muy claro que la dirigencia palestina y la dirigencia árabe no ha sabido tratar la cuestión. La autoridad palestina actualmente es corrupta, no es lo mismo lo que fue Arafat, el llamado Arafat, el que siempre se le añora, que también se le puede cuestionar muchísimo porque los acuerdos de Oslo no ha sabido manejar la cuestión. Pero la dirigencia actual palestina, es servil al ejército de Israel, es servil a la ocupación. Y bueno, Hamás, ya sabemos que es un grupo terrorista que se le puede cuestionar absolutamente todo, porque la opresión y
la matanza de civiles no viene solo de parte de Israel, viene parte de Hamás también en la Franja de Gaza. Lo que pasa es que, bueno, Israel tiene todas las herramientas para decir, bueno, negocio la paz, obviamente no la va a querer porque las zonas que ocupa Israel y cada vez más, por ejemplo, el Valle del Jordán es tierra fértil. Claro. Hay implicancias Hay económicas. implicancias económicas, pero bueno, son los que tienen la fuerza. Ahora Israel son los que son apoyados por la comunidad internacional, son los que tienen el dinero y un ejército. Uf, qué tremendo, ¿no? Muchísimas gracias, Elena. Nos pasamos un poquito del horario, pero te voy a pedir acá al aire que cuando, bueno, nosotros ya 2025, si podés venir a seguir charlando sobre esto, porque la verdad que nos vamos recontra nutridos. Yo me voy con la piel así como, bueno, tanto para entender, y que a veces uno en la intuición dice, che, deberíamos estar del lado de los que no tienen tanto poder, y creo que seguimos por ese lado, pero aclaraste cosas importantes, que hay muchos traidores, como acá nos pasa también, ¿no? De las propias políticas para los causas pueblos, justas, de las sí. causas justas y para los propios pueblos. Así que, Elena, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y esperamos verte pronto. Me encantaría. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Y mañana. ahí va, negro, ahí te entregamos el programa. Nos vemos mañana. Escucho Mochido los Pussycat.